Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Hoy tenemos un programa especial, va a ser una mesa redonda y estoy acompañado aquí con Rocío Pereira y Enrique Fernández Maldonado. Los tres formamos parte del comité editorial, comité directivo de la Asociación Otra Mirada y vamos a hablar sobre lo que en el Perú está sucediendo y sobre lo que copa todo el acontecer político, que es la tremenda crisis que vive el Perú. ¿Cómo está Rocío? Quique, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, entonces vamos a comenzar a caracterizar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué está pasando? Desde mi punto de vista, y al corto plazo, lo que estamos viendo es eh, un intento de desenlace de la crisis de Castillo, el desenlace, digamos, desde los sectores de derecha, vacaron a Castillo, aprovechando su golpe fallido, y armaron un gobierno, ¿no? Un gobierno, ahora queda cada vez más claro, con la complicidad de Dina Boluarte, cuando ella jura el 2026, estaba mostrando que era parte de ese acuerdo. Entonces, se trata de ese desenlace a Castillo, planeado y conducido por una alianza de ultraderecha, ¿no? Que se forma a raíz, como señalaba, del golpe fallido del 7 de diciembre. Y esta especie de coalición, como le llama Laura Arroyo, esta hidra de distintas cabezas de expresión de extrema derecha, tiene en la represión policial a su principal fortaleza, ¿no? Sin embargo, esta coalición encabezada por Otárola Boluarte, para decirlo así, no esperaba una respuesta tan contundente del movimiento social. El alto mando de la policía más bien ha mostrado una estrategia de infundir miedo, pero a pesar de más de medio centenar de muertos, a pesar de 2 meses, no logran parar la protesta social. Entonces, yo caracterizaría por ahí, ¿no? Este intento de desenlace conducido, manejado por sectores de extrema derecha, donde el Congreso es el eslabón más débil, ciertamente, está el Comando Conjunto, o sea, el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, está también la policía, están, como no, medios de comunicación, ahí habría que, podemos disgregar, hay empresariado que se expresa a través de sus gremios también en apoyo. Una cuestión, ¿por qué el dólar no sube? ¿No? ¿Por qué el dólar no sube? Porque Velarde, del BCR y los demás especuladores, y Velarde que controla una posición de cambio enorme, que no hizo lo mismo cuando Castillo ganó, ahora pues apoya al régimen, ¿no? Entonces, si Velarde y los especuladores apoyan al régimen, el dólar se mantiene estable, lo mantienen estable porque tienen tremenda posición de cambio además para hacerlo. Bueno, yo llego hasta aquí. ¿Cómo ven ustedes? ¿Quién arranca? ¿Rocío, Quique? Dale, Rocío. Bueno, gracias, Carlos, por lo que planteas. Mira, sí, yo también creo que estamos en una prolongación, en un momento de continuidad de una crisis que no empezó ahora, ¿no? Ya sabemos que la crisis política tiene varios años en el país y es muy importante también lo que tú dices, que es la continuidad por un lado, el gobierno de Castillo, ¿no? Que por más ineficaz que haya sido o con casos de corrupción, era un gobierno que incluyó a grandes sectores de la población y además es también la continuidad de este hecho que creo que es muy importante reconocer ¿no? Y no hay que perder de vista que fue un intento de golpe de Estado, ¿no? Y eso creo que hay que rechazarlo y condenarlo. Entonces sí, estamos viviendo como que la continuación, pero que además cobra nuevos matices, ¿no? O sea, creo que nadie imaginaba los niveles de violencia, los niveles de represión que estamos viviendo, ¿no? Entonces eso sin duda abona a que la violencia escale y abona a que la crisis se agudice, ¿no? Y por otro lado, mencionar, ¿no? Tú mencionabas que había esta coalición, efectivamente yo también creo, pero creo que hay que ahí ya iremos distinguiendo, ¿no? O sea, por un lado están los poderes fácticos detrás, por otro lado están las fuerzas de derecha que están representadas dentro del Congreso, pero ahí habría que ver qué tanto en sinergia están jugando o no y qué tantos intereses en común tienen o no. Ya vemos que se están dividiendo, ¿no? Principalmente con Fuerza Popular
que está ahí supuestamente intentando que hayan nuevas elecciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se ha dividido las fuerzas de derecha, ¿no? Yo le agregaría efectivamente a la policía como un actor que opera, ¿no? Que reprime y que opera esta violencia y que por ratos me parece que actúa de manera independiente del poder político, ojo ahí, ¿no? También yo creo que el nivel de no son excesos, o sea, la violencia, los asesinatos, todo este nivel que estamos viviendo, represión de la policía, creo que ya me da dudas de que si están actuando independientemente o no. Y de ahí el actor social, seguramente hablaremos en un momento del actor social sumamente importante, ¿no? Que ha cobrado un protagonismo sin igual. Y finalmente poner en duda si es que Dina realmente está encabezando esta coalición que hablábamos de derecha, ¿no? Porque yo siento que más bien está siendo una figura que está poniendo la cara, ¿no? Y que no se imaginó el rol en el que iba a estar, ¿no? Que de cierta manera está siendo usada, ¿no? Pero no siento que realmente esté ni dirigiendo el país, ¿no? Ni dirigiendo realmente esta coalición, ¿no? Y que solamente estamos viendo el desgaste de su figura. Bien, Quique, ¿tú cómo la ves? Interesante lo que plantea Rocío. A mí me genera varias preguntas, doctor Quique. Estás muteado, ¿eh? Por si acaso. Efectivamente, les mando un saludo, Carlos, Rocío. Yo quisiera ahondar un poco en esta dimensión temporal de la crisis. Nosotros estamos asistiendo a lo que sería la punta de un iceberg que se ha expresado en este intento de golpe de Castillo y la salida autoritaria a la crisis política que ha propuesto el gobierno de Dina Boluarte, con esta participación muy activa de los actores que ustedes han señalado, las Fuerzas Armadas, la policía, los grupos de poder económico. Pero quienes estamos siguiendo la coyuntura política, el proceso político peruano, podríamos irnos un poco atrás y ubicar un segundo inicio de esta crisis, si cabe el término, en lo que ha sido la política desde el año 2016, en que la candidata Keiko Fujimori perdió las elecciones con un candidato que compartía la misma orientación ideológica y política, pero que sin embargo no reconoció y generó una seguidilla y secuencia de hechos políticos que pasan por la presión para que PPK renuncie, la asunción de Vizcarra a la presidencia, el enfrentamiento que tiene con el Congreso, el cierre del Congreso el año 2019, la vacancia de Vizcarra, el gobierno de Merino. Es decir, hay una concatenación de hechos que abonan en la actual crisis política que se expresa en los hechos de los últimos 2 meses, pero que en el fondo, en el sustrato, lo que nos está señalando son 2 temas que para mí son claves y que han sido ya bastante discutidos en las últimas semanas. Por un lado es la crisis de representación política. Las elecciones del 2021 se definieron entre 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta con menos del 20% de los votos. Es un escenario que impide una representación más ordenada de la sociedad peruana, con actores más estables, que le den predictibilidad y que permitan, sobre todo, acuerdos políticos para ir saliendo de los entrampamientos y de la situación crítica de violencia en la que nos encontramos. Y un segundo nivel que me parece importante y que es más largo aliento tiene que ver con el agotamiento del pacto político que ordena la sociedad peruana, ¿no? Y en específico estamos hablando del modelo político-económico que heredamos de la década del 90 y en particular de la Constitución del 93, que hoy a todas luces luce desfasado, luce agotado, insuficiente para encaminar a las diversas fuerzas económicas, sociales, políticas del país y que impide un funcionamiento de las instituciones del Estado, impide que la ciudadanía pueda participar en otros términos de los intercambios económicos, de la representación política, y que está en la base, está en el sustrato de esta crisis de representación política. Esto, digamos, ha sido planteado en diversos espacios y es uno de los elementos que polariza el debate político. Es decir, esta crisis se resuelve solo con elecciones generales, tanto para presidente como para Congreso, con la elección de nuevos representantes políticos, o es que estamos frente a un problema mayor, que no solo pasa por el recambio de autoridades, sino que también
requiere una nueva mirada sobre qué país queremos, qué visión de país tenemos los peruanos y peruanas en estos momentos y cómo nos ponemos de acuerdo para hacer viable este país. Yo creo que esa discusión a ese nivel todavía no aterriza en los espacios de debate político. Se está tratando de sacar de la ecuación la discusión sobre un nuevo proceso constituyente, que cierto, digamos, no va a ser la solución del país. Yo creo que es necesario un nuevo acuerdo político, pero se va a requerir también la voluntad de todos los actores para poder llevar a cabo esta suerte de nuevo pacto social o nuevo acuerdo constituyente. Y ahí otra vez venimos al tema de la representación política. Si no hay partidos que realmente agreguen a masas y no representen a pequeños grupos de aventureros o de brokers políticos, que es lo que ha primado la política peruana en los últimos años, difícilmente vamos a poder superar de manera sostenible y pacífica la actual crisis política y social que atravesamos en el país. Bien, bueno, hemos más o menos encuadrado. Yo me remití a lo más coyuntural. Quique está tocando ya temas más, digamos... estructurales. O sea, mira, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo, y yo comparto, es que las reglas del año 93 ya no sirven para regular ni el Estado ni la sociedad en el Perú, ¿no es cierto? Eso está... Y más tiempo está claro, y cada vez que pasa el tiempo ya no solamente basta la renuncia de Dina, que es clave, ¿no? Es fundamental por dignidad, por los asesinatos. Nadie puede gobernar pues, con 50 muertos encima, o más, ¿no? Pero bueno, en fin, quiero resaltarle a Rocío también cuando ella señala lo de la policía, porque algo que he escuchado también a Eduardo Bayó y otras personas, no éramos conscientes de cómo las corrientes de extrema derecha han ido copando, o sea, no solamente tienen su expresión en la prensa facha, en Willax, Expreso, PBO, todo eso, no solo, además de la prensa concentrada, ¿no? No solamente tiene su expresión en Avanza País, en Renovación Popular, en el Fujimorismo, que dicho sea de paso, están divididos en el Congreso, además son precarios, ¿no? Porque tienen un 3% de popularidad del Congreso en el sur del país, imagínense, ¿no? Sino el nivel de infiltración de la extrema derecha en las instituciones del Estado, especialmente en la Fuerza de Seguridad. Eso creo que es un fenómeno que nos lleva a una bandera de reforma de la policía y reforma de las Fuerzas Armadas, incluso después de lo que estamos viviendo. Pero bueno, en fin, ya hemos caracterizado un poquito lo que estamos viviendo. Esto da para conversar más, pero tenemos que seguir avanzando. Ya vayamos al otro lado. Este desenlace planteado por la extrema derecha a la crisis de Castillo, como yo le llamo, este desenlace para mí no está sólido, no está a punto de ser derrotado. Ustedes han planteado, hay una crisis de gobierno cuando Rocío dice, Dina no gobierna. ¿Qué está diciendo? Que no está pudiendo gobernar, no está pudiendo pasearse por el territorio. O sea, un presidente que no puede pasearse por el territorio, salvo que con los militares en un helicóptero que llega a un punto y lo entrevista solo TV Perú, o que los ministros son echados de las regiones de Piura. Es más, Dina Boluarte fue a Talara y no pudo ir a Piura, ¿no? Entonces, a Piura, que es el sólido norte y tal. Bueno, es que enfrente tenemos, y ahora sí entramos a caracterizar algo que es fundamental y que creo que nos sorprendió a todos, porque en la izquierda decíamos que la calle no estaba en la calle hace 3 meses, ¿no? No hay calle, la calle no está en la calle, es una frase de La Mocha, ¿no? Que decía, la calle no está en la calle. Bueno, la calle está recontra en la calle ahora. Y lo que tenemos enfrente, desde mi punto de vista, es una fuerza de masas. Una fuerza de masas que no tiene una dirección, lo cual es su ventaja y su desventaja, porque es su desventaja porque le sacan la mugre, no están organizados, vemos cómo son las protestas en Lima, es más difícil cumplir los objetivos así, pero es una ventaja en el sentido en que no lo pueden descabezar, y porque la policía hace 2 meses está que infunde el terror y no puede vencer. Y además la policía les está aplicando una estrategia militar, como si estuviera enfrente una fuerza militarizada, como si fuera Sendero Luminoso, pero no tiene esos componentes, esta fuerza de masas, ¿no? Por eso no lo puede vencer. ¿Quién constituye esta fuerza de masas que estamos viendo en el Perú? Que la representación política no es la izquierda, para nada en absoluto, ¿no? Si hablamos de una polarización, hablamos de una polarización entre el gobierno de Otárola, Boluarte y todo lo que ello implica, que acá hemos visto, y del otro lado, la protesta social. Esa es la polarización que hay.
no, o sea, los extremos no polarizan, sino está polarizando concretamente el gobierno versus la protesta social. ¿Quiénes están cuáles son los componentes de este gran movimiento? Yo diría que el principal actor son las comunidades campesinas, creo que esto está claro, comunidades campesinas que deciden todo en asambleas, que eso es difícil de comprender en Lima, en asambleas además que se organizan por distritos, pero en cada distrito hay distintas asambleas, se comunican y luego van comunicando los acuerdos con otros distritos, hay un encadenamiento, o sea, el mando comunal campesino se realiza por distrito. Las comunidades de determinado distrito hacen sus asambleas y van comunicando, articulando acuerdos con las comunidades de otros distritos, en una especie de encadenamiento de acciones de protesta con consignas comunes. La primera es renuncia a Boluarte. Eso ya no está ni en negociación. La segunda es cierre del Congreso, que se vayan todos, que tiene que ver con adelanto de elecciones inmediatas, el artículo 115, o sea, asume a alguien que no sea Williams y nos vamos a 6, 7 meses de elecciones de una vez. La tercera consigna, y que ya está haciendo casi que no se puede salir de esa consigna, y creo que ahí es lo que apunta Quique, es la Asamblea Constituyente, referéndum constituyente, como salir de las reglas del 90, dejar de vivir bajo el signo del golpe del 5 de abril del 92, que desde el 2016 está evidente que no nos permite hacer un gobierno estable en el Perú, ¿no? Y hay una cada vez más débil, ¿no? Libertad para Castillo, que creo que fuera, en el extranjero, eso está confundiéndose, ¿no? Ahora viene una misión de Argentina a visitar a Castillo. Castillo ya está en segundo plano, ya casi que ni nos acordamos de él. Además tiene su responsabilidad en esto que nos ha metido, en esto que estamos viviendo. Pero bueno, en fin, están las comunidades campesinas, que es lo que soporta esta fuerza de masas. Algunos sindicatos, porque ahí hay medios, uno no sabe muy bien, hay como idas y vueltas. Bueno, como son los sindicatos, Quique los conoce mejor que nadie, y se están plegando cada vez más organizaciones de estudiantes, ¿no? También se suma cierta clase media y gremios de MIPES y otros, ¿no? Entonces, bueno, veamos. Rocío, ¿cómo ves tú? Sí, yo también coincidiría, ¿no?, en que esos son los actores que hemos ido viendo en las protestas, que se han ido sumando, y bueno, está muy bueno identificarlos, pero también creo que es bueno identificar cuáles son sus demandas, ¿no? Tú ya has señalado las que todos escuchamos en las marchas, ¿no? Adelanto de elecciones, renuncia de Dina Boluarte, asamblea constituyente, pero creo que además, si analizamos qué es lo que está en el fondo de estas demandas muy específicas, creo que lo que está en el fondo es un clamor por representación política, ¿no? Por sentirse incluidos, ¿no? Y creo que esto es lo particular, lo simbólico de esta gran movilización rural, ¿no? Nacional, que no hemos visto en años en el país. Y es que no se están demandando agendas locales o agendas de desarrollo específicas, sino más bien es algo que está más en el trasfondo de nuestra república, ¿no? Y es una demanda por sentirse escuchados, ¿no? Una demanda por ser representados políticamente, ¿no? Se siente, creo, se interpreta que Castillo, más allá de sus errores, más allá de todo lo malo que puede haber cometido, representó eso, ¿no? Que representó esa esperanza, ¿no?, de poder ser incluidos dentro del poder establecido, ¿no? Y que una vez que Castillo cae, se siente de que el otro jugador, el otro actor en este escenario, que es el Congreso, no cae, ¿no? Y se queda bastante bien, incluso celebrando, ¿no?, la caída de Castillo, ¿no? Entonces se siente como algo injusto, ¿no? Y además porque se ve al Congreso también como responsable de esta crisis, ¿no? Entonces por eso es que se pide el adelanto de elecciones, y yo creo que, como bien dices, la demanda por la libertad de Castillo va siendo cada vez mucho más minoritaria, y lo que en realidad se está pidiendo es que hay una clase política que realmente represente a la ciudadanía, ¿no? Que es algo que se perdió con Castillo en el poder, ¿no? Bueno, también luego quisiera referirme a que bien dices tú de que no hay liderazgos nacionales, es lo que todo el mundo comenta, todo el mundo analiza, ¿no? En esta movilización no hay líderes, ¿no? No se ven liderazgos nacionales, ¿no? Y sin embargo creo que sí hay mucha organización comunitaria, ¿no? Hay mucha, o sea, que no hayan liderazgos nacionales no quiere decir que no haya liderazgos locales, y que no haya además
mucha organización comunal para la toma de decisiones, ¿no? Y creo que es algo importante también de destacar. También hay mucha solidaridad, ¿no? O sea, hemos visto cómo se han desplegado estas redes de apoyo, estas redes de solidaridad a nivel nacional. Una vez que las delegaciones vienen a Lima, también, ¿no? Se moviliza una serie de cadenas y redes de solidaridad que creo que es también bastante elocuente de resaltar. Y bueno, también refiriéndome a lo que mencionaba de este clamor por representación política, creo que la propia crisis actual abona a que este pedido se haga más grande, ¿no? Porque la respuesta del gobierno es una respuesta que va por otro lado, ¿no? Que está distanciada, alejada de este clamor de representación, ¿no? O sea, se les dijo desde un inicio que sus votos no importaban, ¿no? Que los votos de la ciudadanía no importaban. Se quiso desconocer los votos de la gente que votó por una opción política, ¿no? Luego, una vez que protestan, ahora en este contexto de protesta, se les dice que son vándalos, se les dice que son terroristas, que son delincuentes, ¿no? Entonces, eso obviamente cómo no va a indignar a la gente, ¿no? Cómo no va a haber una respuesta de indignación ante eso. Y si no fuera poco, se les dice que sus muertos no importan, ¿no? Se les dice de que pueden morir impunemente, ¿no? Entonces yo creo que eso está sumando a esta ola de descontento, a esta ola de indignación, a esta ola que clama por ser representados políticamente, por ser incluidos en el proyecto de país. Y creo que lo que está pasando ahora va a tener consecuencias que todavía no podemos imaginar, ¿no? O sea, creo que la huella que va a dejar en términos de fragmentación del país y en términos por demandas de inclusión política, todavía tenemos que dimensionarlas, pero va a tener muchos años por delante. Ojalá que en medio de todo esto también surjan nuevos liderazgos políticos, porque creo que también eso va a ayudar a canalizar la crisis. Bien, Castillo generó identificación más no representación, te entiendo, y bueno, de que va a haber representación política, a ver, Quique. Sí, yo, digamos, coincido plenamente con lo que señala Rocío. Hay una crisis de representación política que, como ya señalé, se representó en esta fragmentación del voto, digamos, electoral del año 2021, ¿no? Que además son tendencias que vienen de anteriores elecciones. Los candidatos no forman claras mayorías, por lo menos en las primeras vueltas. Un elemento que yo quisiera señalar y que tiene que ver con lo que tú has planteado en esta pregunta es: ¿dónde es que surgen los primeros focos de protesta o de resistencia al gobierno de Boluarte? No surgen en las ciudades donde están, digamos, la mayor cantidad de organizaciones sociales o donde tienen sus sedes los partidos políticos, sino surge de aquello que se suele conocer como el interior del país, y ni siquiera de capitales de región, sino básicamente de provincias, de distritos donde se ha resentido esta salida intempestiva de Castillo, poco entendida, más bien entendida como el resultado de una ofensiva de la ultraderecha y derecha que se manifestó incluso desde la época electoral y que continuó a lo largo de su gobierno, y que encontraba en Castillo, más allá de la caracterización de su gobierno como bueno o malo, un sujeto que los encarnaba, que los representaba en el sistema político. Pero yo tengo la impresión de que, sumado a esto, a este problema de representación y al hecho de haber entendido y asumido como un ataque frente a los sectores que votaron por él la salida de su presidente, hay problemas más de fondo que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, ¿no? La situación de los peruanos ha empeorado desde la época de la pandemia. Tenemos un Estado que ha estado, a la redundancia, ausente en los momentos más críticos del país, y eso está como en los cimientos del descontento de la población. Entonces hay un problema de representación política y un problema de calidad de vida que se confluyen, que convergen y que hacen que esta protesta sea bastante intensa y que no ceje en su demanda de un cambio del elenco político, de nuevas elecciones, de la salida de Dina Boluarte, porque, digamos, no está viendo que el sistema político y el Estado atienda las necesidades de la población. Esto es un factor que está a la base de múltiples crisis que se han ido acumulando hasta llegar a ese estallido social, pero que es importante introducir en la ecuación. ¿Por qué? Regreso nuevamente al primer punto. La salida a la crisis política actual no solo se va a dar, va a descongestionar, va a descomprimir la renuncia de Dina Boluarte cuando se dé su salida,
pero luego los actores van a tener que asumir de otra manera su quehacer político y los acuerdos y la forma en que se administra y se gobierna este país. Esa discusión hay que ponerla también por delante, porque no se trata de postergar la solución a problemas que ya se van acumulando durante años y décadas, sino tratar de encararlos de una vez por todas en el origen, la raíz de los mismos. Representación política, pero también la forma como se organiza el país, cómo se administra el Estado, cómo se distribuyen los recursos y cómo se representa políticamente a la población. Que el Estado deje de ser una finta, ¿no es cierto? Mira, vamos a entrar a la parte final, pero de lo que ustedes señalan a mí me provoca decir ya para entrar al tema de fondo, porque aquí lo que ha dicho Rocío es, no nos podemos imaginar lo que puede, o sea, las consecuencias de esto, las consecuencias políticas de mediano plazo de esto, para comenzar. Como dice Víctor Caballero, si no se le hace caso, el Congreso no le quiere hacer caso, el gobierno no le hace caso a la protesta, están fracturando al país, ¿no? ¿Y eso en qué puede acabar? No lo sabemos. Pero como bien dice Quique, yo creo que a la base, cuando tú hablas de nivel de vida, ¿no? A la base hay una desigualdad estructural que viene, bueno, hay que revisar la historia del Perú, ver lo que ha sido, el apropiamiento de los ayllus en general, ¿no? Y esta desigualdad estructural, encima, como huevo montado, le pones un modelo neoliberal en las últimas décadas que ha agrandado esas desigualdades y que ha dejado pues a unos ciudadanos afuera, no se les considera, lo que decía Rocío, ¿no? Entonces se debe agregar también el resultado de la guerra interna, ¿no? El desenlace de la guerra interna vuelve terrorista al que protesta, ¿no? El fujimorismo de los 90 gana la guerra, aplica la reforma neoliberal y además se hizo rico, ¿no? Con corrupción. Y quienes no estuvieron de ese lado avalando todo eso, entonces ya es el terruco, el terrorista, etcétera, ¿no? Y en este punto yo creo que es importante señalar que estas comunidades son propietarias de la tierra y se han convertido en agentes económicos en las últimas décadas, ¿no? De hecho, las tomas de tierra en los 80 sellaron una reforma agraria donde la propiedad de la tierra pasó a la mano de las comunidades campesinas, dejando de lado incluso la reforma velasquista de las SAIS, ¿no? Entonces, estas tomas de tierra era lo que iba a cerrar la brecha social en el Perú, pero de ahí pues lo interrumpió la guerra interna totalmente. Y finalmente yo quiero decir que en todos los grandes cambios políticos que ha habido en el Perú, políticos sociales, ha tenido como protagonista el movimiento campesino, la reforma agraria, la toma de tierras, la derrota de Sendero Luminoso, Ronderos, comunidades organizadas. No solo eso, desde antes, Huancho Lima, por ejemplo, que se enfrentó a las leyes del terror, la rebelión liberal de Juan Bustamante, han tenido como protagonistas las comunidades campesinas, indígenas, ¿no? Entonces, la pregunta que viene aquí a continuación en los escenarios. ¿Esta derecha que gobierna está a punto de ser derrotada o no? ¿Qué tanto puede apoyarse un gobierno en bayonetas? ¿Tiene límite las bayonetas? ¿Tiene límite la represión social? La represión policial tiene un límite, o sea, ¿se puede seguir gobernando así? Nos vamos a un escenario de una ya dictadura abierta. ¿Es posible en el Perú? ¿Hay las condiciones de eso? ¿Está escalando el conflicto? Bueno, a ver, Quique ahora, primero. Bueno, me gustaría que el escenario discurra por soluciones pacíficas, ¿no? Que Dina Boluarte entienda que su continuidad en el gobierno es insostenible, que es el primer factor disruptivo en esta crisis, aunque me temo que ella está más preocupada por lo que viene después, que es decir, la responsabilidad política y penal sobre los 60 y pico muertos que ha generado esta crisis, ¿no? No creo que sea sostenible un gobierno de esta naturaleza represiva por mucho más tiempo. El día 9, es decir, dentro del día 9, el día jueves 9, va a haber una gran movilización, un paro nacional, donde seguramente la pulseada entre la protesta, el movimiento, la calle y el gobierno va a ser determinante para una evaluación sobre el adelanto de elecciones, que la única forma que se puede dar es con la renuncia de la presidenta Boluarte.
Pero esto acá nos pone en una situación también complicada, porque por el lado del gobierno y de sus aliados políticos, por un lado las Fuerzas Armadas, por otro lado el poder económico y por otro lado el poder mediático, la intención pareciera ser es prolongar lo más posible la continuidad de Boluarte en lo que se gana tiempo, en lo que se espera que la protesta amaine, decaiga, y que la transición política se dé en un esquema donde la derecha, que ha ganado en esta pulseada entre el gobierno de Castillo y la oposición, mantenga el manejo del Estado, pueda redireccionar las próximas elecciones y preservarse lo que es a todas luces el objetivo principal de la derecha, que es mantener el statu quo de la Constitución del 93, que es una de las demandas que ha surgido de la calle a raíz de la protesta y que se ha incrementado. Porque ya había, como se ha señalado, las propuestas de algunos sectores de la sociedad, de izquierda política, del movimiento social, de avanzar hacia una asamblea constituyente. Esa demanda que estaba focalizada en estos sectores, hoy en día es una exigencia de un sector mucho más amplio de la población que siente que las reglas de juego no los beneficia, que más bien los mantiene en ese estado de postergación que ha generado, digamos, este descontento social, ese estallido social, que es político, pero que también es social y que tiene que ver con las condiciones de vida de la población. Entonces, para resumir, es un resultado incierto que va a depender mucho de cómo es que se exprese la calle en esta protesta que se va a llevar a cabo el 9, y también cómo es que el escenario internacional, los Estados Unidos, la Unión Europea, los países de la región, avalen o no, digamos, este tipo de gobierno que está planteando Boluarte, represivo, de acallar la protesta, de hacer tabla rasa de cualquier exigencia de cambio sustancioso, radical de las reglas de juego, y que, digamos, no es sostenible si se sigue dando este nivel de violencia como el que hemos visto en estas semanas, ¿no? Interesante aquí que planteas ya de lleno al poder económico, ¿no? Porque el poder económico, digamos, también es pragmático y no le está sirviendo bien a Boluarte, ¿no? Porque el corredor andino minero está, ahí hablamos con José Chávez, casi parado. Debe haber bastante preocupaciones en los empresarios, digamos, en sus cuentas, ¿no? Rocío, ¿cómo ves tú los escenarios? Bueno, creo que hay que entender que cualquier salida de esta crisis va a ser una salida de corto plazo, ¿no? De la crisis inmediata, porque si bien hemos dicho que los problemas que están en el trasfondo son estructurales, de larga data, entonces realmente recuperar el país o darle mayores visos de equidad, ¿no? De inclusión, de representación política va a tomar muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces la salida es solamente para poder tener un respiro, ¿no? Para evitar que haya más muertes, que es tan importante, ¿no? Para que haya una transición, para que la democracia ya no siga cayendo, peligrando, para que ya no entremos de lleno en un autoritarismo de pleno, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado ya se perdieron las esperanzas en que el Congreso pudiera hacer algo, ¿no? Si es que en algún momento hubo esa expectativa, ¿no? El Congreso ha demostrado que no se pueden poner de acuerdo, que tampoco les interesaba ponerse de acuerdo, ¿no? De que han primado lógicas maximalistas o ha primado más bien simplemente intereses de grupo, personales, de querer quedarse todo lo más que pudiesen en el poder, ¿no? Demostrando una falta de empatía tal con la crisis que vivimos, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil que tal vez el Congreso hasta el cierre de esta legislatura pueda hacer algo. Si es que algo sale, porque siempre hay salidas legales que pudieran ponerse sobre la mesa, ojalá que pudiera darse, pero veo bastante improbable ese escenario. Ya nos demostró, como digo, que no se ponen de acuerdo, ¿no? Y por otro lado tenemos que Dina en el poder, ¿no? No quiere renunciar, ¿no? Que esa sería la salida a la crisis, ¿no? La renuncia de Dina activaría de inmediato las elecciones y la transición, ¿no? Sin embargo, yo creo que el gobierno está jugando, por un lado, al desgaste de la protesta, ¿no? Que la protesta ya va a parar, ¿no? Que no puede durar tanto, ¿no? Al desgaste de la protesta y también a la represión, ¿no? A la represión por el otro lado. Con esto en realidad creo que solamente abona a que haya más indignación. Y también está jugando esta narrativa del terruqueo, esta narrativa paralela de lectura de la realidad, ¿no?
pero donde siento que cada vez más se van quedando sin apoyo, sin aliados, ¿no? Ya van cayendo en una lógica incluso de lecturas ridículas de la realidad, ¿no? Con estos pronunciamientos que saca el Ministerio del Interior, con estas actuaciones que tiene la policía. Entonces, yo creo que van quedando cada vez más aislados, ¿no? Pero todavía creo que se necesita que haya, que todavía no veo que el gobierno esté girando hacia esa salida, ¿no? Sin embargo, creo que las protestas no van a parar, ¿no? Sin duda, tal vez va a haber algún momento de pausa, ¿no? Pero sin duda yo creo que las protestas van a continuar, ¿no? La indignación es bastante grande. También creo que los actores internacionales están teniendo un rol, ¿no? No es, o sea, no deberíamos quitarle importancia que The Economist, ¿no? Ha puesto a la democracia del país. Ahora ya no somos una democracia, ¿no? Somos un régimen híbrido, muchos otros actores internacionales están levantando la voz. Entonces, creo que por un lado la presión social y por otro lado la presión internacional van a tener que hacer que eventualmente haya un desenlace, ¿no? O sea, no, los gobiernos autoritarios nunca duran tanto, siempre hay un desenlace. Esperemos que sea lo más pronto posible, esperemos que no haya más muertes que lamentar, la verdad. Y esperemos también de que luego de esto, cuando hayan elecciones, también puedan haber visos para que no haya más de lo mismo, ¿no? Para que tal vez podamos sembrar la ruta hacia algún tipo mínimo de renovación de la clase política, ¿no? Yo creo que, claro, eso todavía está para discutir, pero ojalá que no sigamos viviendo pues en espirales esta crisis política, ¿no? Y por último mencionar, como bien dices tú, de que Dina no puede gobernar, no puede trasladarse, no puede desplazarse por el país. Los poderes económicos también ven que la economía no puede parar. Entonces, sí, eventualmente yo creo que un desenlace a esta crisis va a tener que haber, ¿no? Y esperemos que la salida tiene que ser democrática. Muy, muy interesante. Bueno, yo agradezco a ambos, solo como para resaltar estas últimas cosas. Efectivamente, el gobierno no está en una lógica de diálogo, ¿no? Nunca. Siempre la lógica es de liquidar al movimiento social, pero ya llevan 2 meses en esto y no tienen avances. Entonces, desde mi punto de vista, el gobierno está en una lógica de derrota, ¿no? Está inmerso en una derrota, desde mi punto de vista, ¿no? Y tiene bastantes límites lo que son la represión. Incluso que ahora han sacado ya chapa tu terruco, ¿no? Esto de chapa tu terruco es que puedes denunciar francamente, ¿no? Bueno, en fin, yo agradezco a ambos estas conversaciones que de todas maneras no están acabadas, ¿no? Que la cosa está realmente en pleno desarrollo y sí, en otro momento tendremos que estudiar el frente que tenemos también. Se está formando un frente de ultraderecha, ahí hay problemas, porque ni Keiko ni Rafael López Aliaga, desde mi punto de vista, son candidatos que puedan ganar, que Abra está tratando de armar su partido. Entonces, ¿qué dificultades hay también para un escenario electoral? Y como se señala, eso no va a solucionar, ¿no? Me han hecho recordar ambos este libro de O'Donnell, de transiciones desde un gobierno autoritario, y ubicar el problema de las transiciones que hemos tenido en el Perú en los 80s y también en el 2000, que finalmente, como dice Quique, no tocaron pues lo medular, que es la desigualdad estructural, y por lo tanto han sido transiciones fallidas, ¿no? ¿Qué transición necesita el Perú? De repente discutir como ya a estas alturas temas de autonomías, temas de incluso hasta federalismo o una descentralización completa, yo no sé, esas son las cosas inimaginables de las que habla Rocío, pero cada día que pasa esto, las consignas radicales de la semana pasada ahora son las consignas más bien ya, digamos, las que nos pueden ayudar, ¿no? Si hace 2 semanas, 3 semanas, Asamblea Constituyente muy radical, ahora ya es casi que no se puede quitar, ¿no? Que es fundamental. Bueno, queridos compañeros, compañera, que nosotros formamos parte del comité editorial de Otra Mirada con otros compañeros, queremos también finalizar con un reconocimiento y un homenaje a Paco Durán, que fue parte de este comité y que él ha fallecido. Nosotros hemos hecho homenajes tanto en Otra Mirada y en distintos espacios, pero nuevamente resaltar que se le extraña a Paco, sobre todo se le va a extrañar mucho para caracterizar el poder económico, para caracterizar como él sabía con esa fineza
los actores de la derecha en el Perú y en la región, y a la extrema derecha, que él le seguía mucho la pista. Bueno, entonces nos vemos, pues, compañeros, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Y con el público que nos ve, estaremos ya en el próximo programa. Nosotros nos turnamos la conducción de Mesa Política. Hasta luego.